Y bueno, vamos allí a Juan capítulo 6, retomamos en el versículo 16, pocos versículos el día de hoy, pero creo que bastante importante el mensaje en estos breves versículos. Hoy solo vamos a abordar hasta el versículo 21, del 16 al 21. ¿Listo? Entonces en pantalla van a ver allí la sección de la palabra donde estamos el día de hoy, Juan 6, 16 al 21. Su paralelo lo encontramos en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo también. Mateo capítulo 14 y Marcos capítulo 6. Está el recuento. Y es chévere que se pueda leer en estos también. De hecho, vamos a ver algunos versículos del día de hoy en otro de los evangelios. ¿Por qué? Porque algunos de ellos nos dan un poco más de detalle, ¿sí? Este tal vez es el recuento más breve de este suceso, de este evento en la vida de Jesús, en la vida de los discípulos. Y el más detallado tal vez lo pueden ver en Mateo capítulo 14. Pero Marcos 6 nos va también a aclarar algún par de cosas bien interesantes. Listo, vamos a ver también unos principios de los cuales nos van a servir para el mensaje del día de hoy. En 1 Juan capítulo 4, también el mismo Evangelio de Juan capítulo 3 y capítulo 16 y también en Mateo capítulo 11. Antes de comenzar, vamos entonces al Señor, a pedirle a Él entonces que nos acompañe esta mañana. Les invito a inclinen sus rostros conmigo. Padre amado, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella es que nuestros corazones y nuestras vidas continúan siendo renovadas, limpiadas, redireccionadas, Señor. No solo para nuestro bien, sino también, Señor, qué bonito pensar en que todo esto lo estás haciendo para tu gloria. Estás obrando en nosotros el día de hoy para tu gloria también en un futuro, Señor. Vas a deleitarte en que vas a poder darnos la bienvenida como hijos tuyos, entrada, Señor, a aquel banquete, a las bodas de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y qué hermoso el saber de que nosotros vamos por medio de poner nuestras vidas, nuestra confianza en ti, a ser partícipes de ese evento tan hermoso, Señor. Pero para ello todavía falta mucho, Padre. Y mientras eso, necesitamos de ti, necesitamos que hagas tu buena obra en nuestras vidas. Así que te pedimos por medio de este estudio que cumplas con ese propósito, Señor. Santifícanos hoy por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Título, ven en sus Biblias en Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. En algunas de las traducciones tal vez dice Jesús camina sobre el agua. ¿Alguien tiene un título distinto? ¿No? Bueno, esta es también la sección en algunas que dice Jesús calma la tormenta. Jesús calma la tormenta. Y bueno, tormentas, creo que todos experimentamos tormentas en nuestras vidas. Tanto el cristiano como el no creyente atraviesa tormentas, tempestades a lo largo de su vida, a lo largo de su peregrinaje por esta tierra. Y las tormentas tienen la capacidad única de revelar algo de nuestro carácter, algo de nuestro temperamento, algo de nuestras fortalezas, algo de nuestras debilidades también, ¿sí? Es en medio de las tormentas que nosotros nos damos cuenta muchas veces de nuestra incapacidad. Tal vez, más bien, de alguna posibilidad de resistir, de alguna medida de perseverancia, pero tal vez no. Tal vez revelan debilidad, tal vez revelan cansancio, tal vez revelan miedo, temores, tal vez más allá aún, angustia,
tal vez ansiedad, tal vez pánico, tal vez revelan que necesitamos ayuda en medio de las tormentas. Y creo que vamos a ver el día de hoy, no creo, estoy seguro, vamos a ver el día de hoy de que las tormentas son providencia divina en nuestras vidas. Las tormentas son providencia divina. ¿Qué significa esto? Que no pasan al azar. Piensen tal vez en algunas de las tormentas que ustedes han atravesado, algunas de las tempestades que han atravesado en sus vidas. ¿Han aprendido algo? Si no han aprendido nada en algunas de ellas, espero el día de hoy, tal vez puedan reflexionar y ver que va a haber una enseñanza, ha habido una enseñanza que tal vez no hemos logrado ver, pero de gran manera la idea de las tormentas es precisamente traer enseñanza y traer crecimiento. Es lo que vamos a ver el día de hoy en la vida de los discípulos. Si toda tormenta nos va a llamar a cuestionar nuestras inquietudes o preocupaciones, a buscar soluciones a los problemas, a tomar decisiones, a fin de cuentas. Puede que sean asertivas, puede que no sean asertivas, pero en medio de las tormentas tomamos decisiones sí o sí. La pregunta es, ¿qué decisiones estamos tomando y por qué las estamos tomando? ¿Qué nos está motivando a tomar las decisiones que estamos tomando en medio de las tormentas también? ¿Qué provecho podemos sacarle a las tormentas? Es la invitación también el día de hoy, a que si te encuentras hoy en medio de una tormenta, a que lo veas como una oportunidad para sacarle provecho. ¿Por qué? Porque las tormentas, algo muy particular de la vida es que tienden a ser a veces muy repetitivas. Como que la misma situación se sigue presentando una y otra vez. Y esto pasa precisamente porque no hemos logrado ser asertivos en cómo manejar o cómo aprender o qué jugo sacarle, qué provecho sacarle, qué ganancia sacarle a esa tormenta. No hemos aprendido a manejarla debidamente. Y hoy vamos a ver la clave para poder manejar precisamente, para poder navegar exitosamente toda tormenta. Y esa clave es una palabra, es un nombre: Jesús. Jesús, como ven en pantalla, calma nuestras tormentas. Jesús calma nuestras tormentas. Y vamos a ver entonces cómo en cuanto a las tormentas, Jesús tiene el conocimiento de ellas. Y esto trae descanso para nosotros. Jesús interviene justo a tiempo y esto también trae descanso para nosotros. Jesús es el único que puede quitar el miedo, el temor, la ansiedad, el pánico, la impotencia. Y eso también es de descanso para nosotros y que Jesús espera que lo invites a la tormenta que estás atravesando o que vas a atravesar para ayudarte en medio de ella. Leamos entonces nuestra escritura el día de hoy. Vamos al versículo 16 y vamos a desglosarlo poco a poco. Dice, cuando ya anochecía, y aquí vamos a empezar a encajarnos dentro del contexto, lo que está pasando. Regresamos a la semana pasada e inmediatamente antes lo que ha pasado es que Jesús ha dado alimento a 5,000 hombres, no contando mujeres y niños, ¿cierto? Ha hecho esta multiplicación de los panes y de los peces, un milagro grandísimo, y después despide a la multitud y les da una indicación a sus discípulos, es lo que vamos a ver el día de hoy, y él también va a hacer algo en particular. Entonces, cuando ya anochecía, dentro del contexto cultural, allá estamos hablando más o menos, el tiempo en que empieza a anochecer es alrededor de las 6 de la tarde, ¿sí? Más o menos entre las 6, podía ser, de nuevo, depende de la estación en que están, porque allá se dan las estaciones, podía ser hasta tan tarde como las 9 de la noche, pero por ahí, entre las 6 y las 9 de la noche era el tiempo este.
lo que tal vez coloquialmente se han escuchado el tema de las vigilias, la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, así, viene siendo la primera vigilia, el comenzar de la noche. Y este evento, este suceso va a transcurrir desde la primera vigilia hasta la cuarta vigilia. O sea, es desde que empieza a atardecer, a anochecer, hasta cuando ya empieza a amanecer. Todo este suceso pasa durante todo este tiempo. O sea, más o menos unas 12 horas. Encájense dentro de esto. A veces, ¿cuándo fue? Ayer. Solo porque está fresco, pero ha pasado en otras ocasiones que de repente está uno en algún lugar y de repente empieza a llover y a ponerse más oscuro y a llover más fuerte y más fuerte y más fuerte y de repente empieza a granizar, bueno, aquí no, ¿cierto? Y es media hora, es una hora, es 2 horas y ¿cuándo va a terminar, no? Y uno está esperando de que termine la tormenta, pero aquí el agravante, ¿estamos en dónde? Estamos en medio del mar, del agua, exacto. Ya entonces hay oscuridad, está anocheciendo, hay lluvia, hay viento, hay marea, hay olas, ¿sí? Yo vengo de un lugar en donde las tormentas son muy comunes y a veces no son muy placenteras. De repente va uno manejando en una gran avenida, en una gran autopista, de esas que tienen 8 carriles de un lado y 8 carriles del otro lado, ¿ya? Y no logra ver uno más allá de 3 metros de distancia, ¿sí? Porque se levanta una de estas tormentas y es peligroso. Y uno va ahí manejando y baja uno la velocidad a lo mínimo y aún todavía no logra. Y accidentes, claro, pasan muchísimos por ese tipo de cosas. Ahora, esto es un accidente esperando a suceder con respecto a los discípulos. Toda la receta diseñada para un desastre, es lo que estamos viendo, ¿ya? Y entonces, anochecer, ya anochecía. Ahora, foto, un atardecer lindo, hermoso, ahí en pantalla, justo eso es el mar de Galilea. Es donde nos estamos ubicando el día de hoy en la palabra. ¿Cómo se ve eso? Hasta el momento todo bien, todo tranquilo. Y es que sí pasa, cuando las tormentas de la vida vienen, no es que ya está uno en una tormenta, ¿no? Es que todo está tranquilo, ¿sí? Todo está tranquilo y de repente, ¡boom!, la tormenta, ¿cierto? Y así pasa también, así pasa. Entonces continuamos la lectura y dice, y sus discípulos bajaron al lago, y qué hermoso, ahí bajaron a deleitarse de esa vista, sin duda, y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Listo, ¿dónde estamos nosotros? Bueno, aquí está el mapa. Entonces, ven en el mapa la mano derecha de cada uno de ustedes, izquierda mía en este sentido, este es el área de Betania, y de Betsaida, perdón, y justo donde comienza esta línea roja, ahí es donde ocurre la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación de los 5,000 y más, y ellos se van a dirigir hacia la región de Capernaum. Lo más lógico para ellos precisamente era trazar ese recorrido que ustedes ven ahí en rojo. Se van por el lado de la orilla, llegando allá. Eso es aproximadamente más o menos unos 8 kilómetros que tenían que recorrer por la curva. Trazo directo, un poquito menos, pero ¿por qué irían por allá? ¿Por qué no navegarían más directo, digámoslo así, en línea recta? No, ¿por qué no navegarían en un trazo directo? Pues es de noche, ¿no? ¿Sí? La visibilidad en el medio del mar. O sea, no es como la ciudad hoy en día. ¿Alguien ha llegado a Tunja en un Libertadores en la noche? ¿Sí? Y uno va llegando y entonces, ¿qué es lo que ve? Las luces, todo iluminado, todo hermoso, todo bello. En esos tiempos, luces, velas, lámparas de aceite, ¿sí? Entonces, ¿qué iluminación había? Ninguna. Entonces, lo más lógico para ellos era navegar cerca de la orilla del mar precisamente, para no tener contratiempos, ¿ya? Y entonces, ese era el recorrido que ellos tendrían, ¿ya? Un trayecto de más o menos 8 kilómetros. Ahora continuamos con el versículo 17, la segunda parte, y dice, para entonces ya había oscurecido. Entonces de repente ya no estamos con este panorama,
sino que ya está completamente oscuro, oscuro. Ajá. Y Jesús todavía no se les había unido. Y ahora pensemos entonces nosotros en la tormenta y en las tormentas de la vida. Todo está bien, todo está tranquilo, de repente se empieza a ponerse la cosa un poco fuerte, álgida, difícil, ya no vemos, ya no tenemos claridad. Y Jesús, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás acá? No te veo, no te siento, no te escucho, no te presiento aquí de ninguna manera. La gran mayoría de las situaciones que nosotros calificamos como grandes tormentas en nuestra vida, parece que Jesús no está ahí en medio de nosotros, ¿cierto? Así parece. Y clamamos, entonces tal vez en esos momentos. Pero fíjense, el ánimo es el siguiente, no nos desanimemos. Porque aunque nosotros tal vez no pensemos, no sintamos, no veamos, no escuchemos a Jesús ahí presente, tengan la certeza de que el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente sí está ahí en medio de las tormentas. Él sí está allí. Él está atento de todo. Él sabe qué es lo que está pasando alrededor de la tormenta. Él sabía que estaban en la oscuridad, él sabía que estaban en la mitad de este mar, y ahorita vamos a abordar un poco más de qué significa esto, también este lugar tan particular, como también la barca en la que estaban ellos en el momento, y cuántos estaban en la barca, y de los vientos y de la fuerza de los vientos, y de la lluvia que iba a estar ahí pegándoles, y aún del clima, porque allá en la noche se hace frío, muy frío también. Y Jesús estaba atento a esto, y estaba atento también a qué estaba pasando en el corazón de cada uno de ellos. Estaba tal vez atento al corazón de Simón Pedro, que era un pescador, que conocía estas aguas, que conocía esta región, que conocía la barca, tal vez esta también, si es que no era de Juan y de su hermano Jacobo también, pero conocían esas barcas, y estaba tal vez más tranquilo. Pero ¿qué tal un Mateo, un cobrador de impuestos? Nada que ver con una barca, y ahí estaba metido en esto, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tomado alguna excursión en algún bote, en alguna lancha, ¿cierto? Y de repente como que, esto no me estoy sintiendo bien, y empieza el rebote, empieza el mareo, y no hay dónde parar, ¿cierto? Y le toca a uno más bien es darle comida a los pececitos. No hay de otra, ¿sí? Y no hay alivio, esto no para. ¿Sí? El lanchero no va a decir, no, vamos a descansar un momento. No, hay que llegar a donde hay que llegar. Ahora, esto es no teniendo en cuenta una tormenta. Pero bueno, Jesús está atento a todos los sentimientos y las emociones, aún de aquellos tan diferentes como Pedro, Juan, Jacobo, de Mateo tal vez, o Tomás. ¿Sí? Y bueno, continuamos, veamos entonces cómo Jesús... vamos a ver, él definitivamente está ahí. Versículo 18, por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Ahora, les cuento, ¿alguna vez de los de aquí han estado ya en la laguna de Tota? ¿Sí? La laguna de Tota, y han visto que llueve allá también, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y tormentas? Algunos aguaceros tal vez, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, la cosa es la misma. El que haya visto una tormenta aquí tiene la misma posibilidad en el lago de Tota de haber visto una tormenta allí en el mar de Galilea. En realidad, en cuanto a cuerpo de agua se refiere, no es mucho más grande que la laguna de Tota, solo unos pocos kilómetros de más. Tiene más o menos 10 kilómetros de ancho de acá a acá, y más o menos unos 20 kilómetros de aquí a aquí. La laguna de Tota tal vez tiene unos 13 de aquí a aquí y unos 6 de lado a lado. No es mucho más grande que la laguna de Tota. Es más, para los que tal vez están familiares al sur de la Florida, por allá en los Estados Unidos, el lago de Okeechobee es el doble del tamaño del mar de Galilea. ¿Sí? Y ahí están. Y entonces un fuerte viento dice que soplaba y el lago estaba picado. Esto es algo inusual. De hecho, les voy a mostrar este video. Este video es, y ahí está el sonido. Eso es allí en el mar de Galilea, en una de las orillas precisamente.
esto es un suceso que pasa cada muchísimos años. Esto es la última vez que se levantó una tormenta fuerte, fuerte allá, por allá en el año 92. 92, hace mucho tiempo. Estamos hablando de hace, ¿cuántos años? 30, 31 años. ¿Ya? Hay muchas personas que han vivido su vida entera en esta región y no han visto el mar picado de esta manera. Ahora, tener en cuenta que las barandas tienen como unos 3... y miren aquí, por ejemplo, esta es la misma tormenta, pero en otra parte. Miren la ola como pega y la altura. Está por encima de un kiosco, está por encima hasta de las palmeras que se ven allá, a esa altura. Ahora, más adelante, no alcanzamos a ver en esta foto, pero de hecho hay unas escaleras. Hay unas escaleras que van de ese kiosco a lo que originalmente debería ser el nivel del mar. Y son como aproximadamente 8. Son como 8 pies. 8 pies vienen siendo como unos 3. ¿Ah? 8 pies. Sí, como unos 8 pies. Son como 3 metros, como que. No, menos, como. Son como 3, sí, como 2 metros y algo, sí. Como 2 metros y algo. Entonces el agua debería estar 2 metros y medio por debajo de esto, de lo que están viendo de la oleada y sobre la marea. Entonces están las olas. Y así más o menos está picado el mar en estos tiempos. Es lo que estamos viendo. Entonces, dice uno, bueno, Pedro conocía el mar, Pedro conocía estas aguas, Juan, Jacobo también y todo eso. No, ellos no estaban acostumbrados a eso, estaban acostumbrados a un lago muy tranquilo, muy sereno, muy fácil de navegar. De ninguna manera estaban ellos acostumbrados a esto. De ninguna manera. Y de nuevo el agravante, ya ahora de noche ya era oscuro, estaban alejados de la orilla y ya había poca o nada de luz para ellos. Y esto se ve mal, y entonces ahora pensamos nosotros en algunas de las tormentas de nuestras vidas. Y tal vez puede que sea una tormenta financiera. ¿Alguno ha atravesado por una tormenta financiera? Puede que sea una tormenta de una relación tal vez muy cercana, tal vez de pareja. ¿Alguno ha pasado por alguna tormenta de ese nivel? Tal vez sea una tormenta de tal vez una enfermedad grave, bien sea de un familiar, de algún ser cercano o tal vez de ti mismo. ¿Alguno? ¿Sí? Tal vez la muerte de algunos seres y ha pasado de una manera que dice uno, se murió alguien y de repente se muere alguien más y ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Tal vez de alguien tan cercano que tú te has sentido solo, has llegado a sentirte solo. ¿Sí? ¿Ha pasado? Tal vez una tormenta en que estás en medio de tu entorno de trabajo y estás sintiendo persecución. La gente está en contra de ti, la gente está criticándote, la gente está por debajeando tu trabajo, menospreciando tu trabajo, no valorándote. ¿Alguien? ¿Sí? Son varias las tormentas que nosotros podemos atravesar. ¿Y cuáles han sido los sentimientos en medio de todo eso? Pues Jesús, de nuevo, Él conoce la tormenta. Él conoce la tormenta, Él conoce la gravedad de la tormenta, la duración de la tormenta. Él ha enviado a sus discípulos, les ha dicho, vayan ustedes al otro lado, allá yo los veo. ¿Sí? Y Él sabía que esto iba a pasar. Él sabía que esta tormenta se iba a levantar. Él tenía el pleno conocimiento. Es más, sabiendo que los vientos le obedecen, yo estoy convencido que Jesús, cuando dice que se retiró a orar aparte, esto no está en la Biblia, Padre, mandémosles la tormenta, a ver qué hacen, a ver cómo se comportan, a ver cómo se manejan, a ver cómo reaccionan, a ver dónde está su fe, a ver cómo está su fe.
¿Hay una posibilidad de que esto haya pasado? Yo creo que sí. Es mi convencimiento, ¿sí? Es mi forma de pensar, pero yo la veo. Sí, porque Jesús era muy intencional en todo, ya lo hemos visto, es el patrón que hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan. Intencional para encontrarse a la mujer allá en el pozo, intencional para encontrarse con el otro hombre allá iba a decir el mar, ya se me hace el costeño ahí, ¿no? Allá en la piscina de Bethesda, intencional en el hecho de que él iba a ir a predicar allá donde iban a haber muchos y que no iba a haber comida y que iba a ser hasta tarde y que iba a necesitar de muchos más. En todo, intencional Jesús, ¿sí? Y está esta tormenta entonces que se levanta. Entonces Él no los envió allá sin saber. Él sabe las tormentas que vamos a atravesar. Tanto las permite como las envía. Versículo 19, continuamos allá y dice: habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca. Ahora, ya les mostré más o menos cuál era el trayecto que ellos debían de haber trazado. Ahí está, por la orilla. Pero hay viento. Y dice en la palabra, en el otro evangelio, en este caso en Marcos, que el viento está en contra de ellos. Entonces, si ellos están tratando de remar en ese sentido, ¿hacia dónde entonces están yendo? Pues más bien en el otro sentido, hacia el centro, ¿sí? Hacia el centro del mar, precisamente. Entonces, es más o menos el trazo, según los historiadores, que se le da a ellos. Ellos estaban, entonces, porque el viento los estaba impulsando no hacia allá, sino hacia acá, yendo hacia el centro. Y unos 5 o 6 kilómetros es aproximadamente donde está el puntico negro allí en la pantalla. Ahí es entonces donde vemos nosotros que Jesús se acercaba a la barca. Ahora, importante, porque ¿qué podía seguir pasando? Ellos tratando de remar para llegar allá, y los vientos en contra podían seguir desviándose, ¿cierto que sí? Ellos en este momento no podían elevar ¿por qué está diciendo que están remando? Porque las velas no podían elevar. Sí, aquí tenemos a alguien que sabe de todo esto, ¿no? Trabajas en este entorno, de hecho, claro que sí. Y entonces no pueden elevar las velas porque ¿qué pasa? Pues con más fuerza se los va a llevar en contra, ¿cierto? Y además de todo puede hacerle ¿qué a la barca? Voltearla. Y entonces están ahí. Remen. ¿Y cuánto tiempo puede uno durar remando? 12 discípulos, ahí hasta que ya finalmente se cansan en la mitad de la noche en contra de esos vientos y esas olas y esa marea. No mucho tiempo, ¿cierto? ¿Y quién llega? Jesús. ¿Cuándo? En el momento exacto, preciso. ¿Sí? Jesús no solo tiene el conocimiento de las tormentas, sino que Jesús también sabe cuándo Él va a intervenir. Él sabe el momento exacto en el cual Él va a llegar a darte la mano. Entonces, cuando tú no estás sintiendo de Jesús, tú no estás viendo a Jesús, tú no estás escuchando a Jesús, no significa que Él no está ahí. Significa que todavía no es momento para Él intervenir. Pero nos desesperamos, ¿cierto? Se nos acaban las fuerzas, ¿cierto? Nos sentimos desgastados, ¿cierto? Ya no queremos más. Este trago me supo amargo, ¿cierto? Ya no quiero más. ¿Y no creen que los discípulos en este momento, el Señor nos envió acá y hasta aquí quedamos? Ya, este fue el fin. Este fue el fin de nosotros. Es lo que tal vez están ellos pensando, pero no. Ahí sí que, como dice el famoso Chapulín Colorado, Jesús llega allá y no contaban con su astucia, que Él iba a llegar justo en el momento adecuado, en el momento indicado, en el momento debido, ¿ya? Esto es para que tú y yo de nuevo cobremos ánimo. Si estás atravesando una de esas tormentas y parece que la cosa va de mal en peor, no te preocupes. Suena difícil. Yo también me estoy diciendo a mí mismo esto. ¿Sí? No te preocupes, Alex. El Señor va a llegar en el momento debido a soplar el viento en el otro sentido,
a cambiar el curso de la situación. Miremos como lo dice ahora en el versículo 19 y vamos a ver el paralelo en Marcos capítulo 6. ¿Qué es lo que pasa allá? Entonces, caminando sobre el agua, porque ahí venía Jesús, Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, ¿y qué pasó? Se asustaron. O sea, aún las cosas se ponen peores. Ahora les voy a explicar por qué. Y aquí algunos de nosotros aprendimos este martes que estábamos viendo un devocional en el equipo de algo interesante, también del contexto cultural allí. Pero fíjese que en Marcos 6:49 al 50 nos dice el por qué se asustaron. Miren, los discípulos al verlo caminar sobre el agua, aquí está en pantalla, por tiempo, creyeron que era ¿un qué? Un fantasma, y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Ya entonces nos imaginamos la escena. ¡Ah! El fantasma, ¿sí? Y el fantasmita no es como tal vez lo pintamos con Gasparín. No, seguramente no era como el fantasmita amigo, ¿sí? Sino era algo tenebroso. Claro que sí, claro que sí. Si ya no estaban lo suficientemente asustados por la tormenta, cosa que no era común allí, como decíamos, ahora ven un fantasma. ¿Y alguien ha visto un fantasma? De verdad, si yo llego a ver un fantasma, yo creo que por algo dicen que uno se pone blanco, ¿no? Se paniquea, ¿sí? Sale corriendo. No, imagínense, no, yo no quiero ver un fantasma. No, gracias, no, gracias. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el contexto? ¿Y por qué piensan que es un fantasma? ¿Por qué se asustan tanto? Bueno, la gran mayoría de los hebreos ven el mar de una manera muy distinta que nosotros vemos el mar. Nosotros vemos el mar como un lugar de recreo, de sol, de playa, de pesca, ¿sí? De relajarse, ¿sí? Y todo eso, de vislumbrar un paisaje hermoso y lindo. Tal vez los que han tenido el beneficio de irse por allá a las costas pacíficas de Colombia e ir tal vez a un mar que tal vez puede que sea un poquito más picado, pero es hermoso porque se van a ver ballenas, ¿cierto? Y qué cosa tan hermosa. Tal vez a algunos que les gusta ¿cómo se dice? Bucear, o lo otro es snorkeling, ¿así se dice también? Snorkel, sí, snorkel, eso. Y ver los pececitos debajo y todos lindos y de colores y el coral y demás, ¿cierto? Todo hermoso. Eso es lo que nosotros pensamos, pero ellos no. De hecho, ellos no, de ninguna manera. Sí, el contexto cultural para ellos es que era un símbolo de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Según las escrituras nosotros vemos que había un monstruo marino, ¿cierto? Que vivía en el mar, el Leviatán. ¿Sí han escuchado del Leviatán? Eso vivía allá. Ese coco vivía allá. Sí. Y si Dios no controlaba el Leviatán, ¿qué hacía el Leviatán? Se devoraba todo, todo. El mar también está relacionado para ellos cuando ellos están saliendo de Egipto. Y claro, si no es porque el Señor abre el mar, ellos ahí perecen. Pero el Señor abre el mar, pero inmediatamente que ellos atraviesan, ¿qué pasa? Se cierra el mar y mueren todos los que están ahí en medio del mar. También en Job, miren lo que dice Job 38:8, dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? El Señor, solo el Señor tiene control sobre el mar, ellos no tienen control sobre el mar. Salmo 89:9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Solo el Señor, solo el Señor. Y ahora vemos aquí en Juan 6, en Marcos 6 y en Mateo 14, que Jesús está caminando sobre el mar y ellos ven un fantasma, ¿sí? Es una situación de miedo para ellos. Por todas esas razones lo veían el mar como un símbolo del mal y le temían. Y ver a alguien caminando sobre el mar. Ahora no solo ven a alguien caminando sobre el mar. ¿Alguna vez ustedes han visto a alguien caminar sobre el agua? ¿No? Esto es una imposibilidad, entonces tiene que ser algo sobrenatural sin duda alguna y algo tenebroso. ¿Por qué? Porque está en el mar. Está en el mar. Esta es la mente de ellos en el momento. ¿Cuáles son las tormentas entonces? O las circunstancias en medio de una tormenta que te pueden llevar a ti a tener miedo, a temer, a gritar.
¿Cuáles son? Puede que sea de nuevo todo lo que mencionamos antes. Pero ¿qué pasa? Jesús llega allá y ¿qué les dice? Tiene palabras inmediatamente para con ellos. Inmediatamente. Versículo 20. Pero Él les dijo, no tengan miedo, que soy yo. Soy yo. Entonces escuchan su voz, ¿cierto? Y saben, esta voz me es familiar. Esto no es un fantasma. Esto es alguien más bien que viene a ayuda nuestra. ¿Quién es? Es Jesús. Es Jesús. Y por eso les digo, Jesús es la clave. ¿Sí? Porque Jesús es el que va a traer paz, tranquilidad en medio del miedo, del temor, del pánico, de la ansiedad, del cansancio, del momento en que tal vez algunos estaban remando, pero tal vez otros ya habían tirado la toalla. Tal vez algunos eran más débiles que otros físicamente. Ya no podían ellos con el remo. Si tú no tienes la disciplina, si tú no has desarrollado esos músculos, no estás acostumbrado a ese movimiento y pronto te vas a desgastar, ¿sí? Cuando nosotros solíamos correr maratones y medias maratones con mi esposita, eso lo hacíamos con mucho cuidado y con mucho respeto, ¿sí? Porque uno puede llegar a lastimarse, ¿sí? Es más, una vez invitamos a Alejandro, hijo mayor, y a que corriera con nosotros, y dijo, listo, sí, yo me apunto a la media maratón, chévere, y se apuntó, pero el chino nunca entrenó, eso creo que estuvo acostado 3 días, después de haber corrido esa media maratón la logró, llegó tardísimo, pero estuvo acostado como 3 días después, ¿sí? Por el daño, ¿sí? Entonces imagínense ustedes, no están acostumbrados, ahí está Tomás, por ejemplo, o Mateo habíamos dicho antes, gente que no tenía nada que ver con este tipo de trabajo físico, y ahí están. No tengan miedo, que soy yo. Él es el único, Jesús es el único, y es lo que vemos como siguiente verdad aquí, es el único que puede quitarte el miedo y el temor por completo. Tú puedes intentar, en medio de tu tormenta, pensar en algo distinto. Tú puedes idear una situación distinta. Tú puedes buscar una distracción para tu situación de tempestad en el momento. Puedes tratar de ahogarte con sustancias si quieres. Puedes ahogar la situación con más tiempo de pantalla. Tú puedes ponerte a leer la cantidad de libros que quieras tratar de leer. Pero la tormenta no se va. La tormenta continúa. La tormenta persiste. Y el único que puede calmarla, el único que puede quitarte el miedo calmando la tormenta es Jesús. Él es el único. Entonces es importante, pensemos en a qué estamos recurriendo nosotros, a quién estamos recurriendo nosotros para tratar de mantenernos a flote en medio de la tormenta. ¿Cuál es el salvavidas que estás utilizando que tarde o temprano se va a romper también por las olas tan fuertes? Porque nadie tiene la capacidad, ni nada tiene la capacidad que tiene Jesús. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Ni tú lo eres, ni yo lo soy, ni lo es un amigo, un hermano, nadie, ni nada. Es todopoderoso. Solo Jesús es todopoderoso. Juan, en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18, hay un versículo, hay 2 versículos allí que me encantan. Y tal vez muchos conocemos este principio, el amor perfecto echa fuera todo el temor. ¿Sí ven? Ahí lo tienen, ahí está, lo saben. Pero miren la belleza de este versículo con respecto a lo que estamos viendo el día de hoy. Yo me he tomado la libertad de insertar el nombre de Jesús allí dentro de esta escritura. Ese amor, Jesús, se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza,
Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús, en medio de todo tipo de tribulación, todo tipo de tentación, etcétera, ¿no? En el amor, es decir, en Jesús no hay temor, sino que el amor perfecto, es decir, Jesús, echa fuera el temor. El que teme espera castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor, es decir, en Jesús. Solo Jesús tiene la capacidad de quitar el temor, cualquier temor de tu vida. Solo Jesús. Tenemos que rendirle nuestros temores, nuestros miedos, nuestra ansiedad, nuestro pánico a Jesús. Es en sus pies en los que debemos de depositar estas situaciones de nuestra vida, porque Él es el único. ¿Por qué? Porque Él es el amor perfecto. Y el amor perfecto echa fuera el temor. Esto tiene unas implicaciones grandísimas, porque yo estoy hablando de unas implicaciones posicionales, de unas situaciones particulares de nuestras vidas, pero también estoy hablando de la situación más grande que vamos a atravesar todos, y es nuestra eternidad. Todos vamos a llegar a un momento en que vamos a ser enfrentados con qué pasa con nosotros después de que nuestro peregrinaje por esta tierra termine. Y según esta escritura, solo Jesús tiene la capacidad para que nosotros podamos decir: estoy tranquilo, que el día que yo muera, todo va a estar bien, porque mi alma está segura en sus manos. Entonces esto tiene implicaciones fuertes, implicaciones eternas también. Y digo esto porque las personas, lastimosamente, que no tienen a Cristo como su Señor, como su Salvador, van a estar bajo juicio. Aquí nos está hablando, dice: el que teme espera castigo, el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Pero si yo estoy en Cristo, yo sé que Cristo me va a llevar a la perfección, entonces no tengo temor en medio del juicio que se avecina. Pero el que no tiene a Cristo, lastimosamente, temor ha de tener. Temor ha de tener. Es más, Juan capítulo 3, versículo 18, nos los dice de esta manera: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Si tú no has abrazado al amor perfecto, estás condenado. Si tú no has abrazado al amor perfecto, estás condenado. Ahora, si tú no tienes temor de eso, tal vez sería bueno que leyeras el libro de Apocalipsis, para que veas lo que le espera a las personas que van a quedar en esta tierra en el momento en que la iglesia sea levantada y Cristo lleve a sus santos. Yo no le deseo eso a nadie, a nadie, a nadie. Y Jesús tampoco. Es más, Dios lo envió a Él para que nadie pereciera de esta manera, sino para que todos fueran salvos, precisamente. Pero una vez que una persona está en Cristo, el temor al juicio se va. Romanos capítulo 8, versículo 1 lo dice de esta manera: ahora no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. No estamos condenados. No hay nada que temerle. No hay quien en ese día de juicio apunte hacia nosotros y diga culpable, porque no lo somos. No lo somos. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado por nuestro pecado, por la condena que llevaba nuestro pecado. Ahora, esto también tiene implicaciones emocionales y además de estas espirituales que hemos visto. Juan capítulo 16, versículo 33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen ¿qué? Paz. En este mundo afrontarán aflicciones, tormentas, tempestades, sí, pero anímense. Yo he vencido al mundo, yo he vencido las tormentas y las tempestades y las continuaré venciendo. El Señor es el que nos llama a ir a Él precisamente en medio de las tormentas y las tempestades. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29.
Lo dice de esta manera: vengan a mí, Jesús dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. ¿Estarían los discípulos cansados y agobiados? Totalmente. Y yo les daré descanso. ¿Les dio descanso? Claro que sí. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Ahora, esto tiene unas implicaciones muy profundas con respecto a las tormentas. Esto está diciendo Jesús: abracen las tormentas. Porque yo les acabo de decir a ustedes que las tormentas, Él es el que es dueño de todo, el que lo sabe todo, el que lo envía o lo permite. Y si Él lo envía o lo permite, es porque ¿qué? Porque lo necesitamos. Porque el trabajo de Cristo en nuestras vidas no es de quitarnos la aflicción, de hacernos prosperar, no. El trabajo de Jesús es santificarnos, hacernos como Él, que cada día seamos más pacientes, que cada día tengamos más gozo, más paz, seamos más gentiles, seamos más amorosos, seamos más como Él. Y la única manera es por medio de las tormentas. Es más, todos se conocen los dichos de las madres y de los padres, ¿cierto? ¿Sí? Todos aprendemos a las buenas, a las malas. Sí, por lo general las malas. Sí. Los golpes son los que le enseñan a uno, ¿cierto? Matías está aprendiendo que los golpes están diseñados para que él aprenda límites. Sí, a que no puede tirarse de la cama al piso, porque eso duele. Sí, a que cuando se mueve rápido por algo y de repente hay algún objeto por ahí, a que eso duele, ¿sí? Y todos lo aprendimos de esa manera. Yo aprendí a no mecerme en una silla cuando me descalabré por acá atrás. Antes de eso yo cogía cualquier silla y era mecerse uno, ¿no? ¿Sí? No se mesa, que se va a caer. A mí no va a pasar nada. ¿Sí? Y tarde o temprano, guápete y corra para el hospital. Así es. Pero Jesús nos dice: abraza la tormenta, abraza la tormenta. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde. Tenemos que aprender de estas tormentas también, ¿no? Pero lo hermoso que vamos a ver aquí es que Él no lo hace a la fuerza tampoco. Miren, dice que en el versículo 21, regresemos a Juan capítulo 6, y aquí ya estamos viendo que ellos lo escuchan, y ahora ¿qué hacen? Así que se dispusieron a recibirlo a bordo. No era un fantasma, era Jesús. Y como no era fantasma y era más bien el que venía a calmar la tormenta, pues ven, sí, nos acordamos que tú cambiaste el agua en vino, que tú multiplicaste peces y panes de una manera extraordinaria, y que has hecho ya muchos milagros, que has levantado muertos, en fin, ven, tranquiliza esta tormenta. Y es lo que entonces ellos hacen. ¿Qué aprendemos nosotros aquí? Bueno, que Jesús no se mete a la fuerza a la barca de los discípulos. Él no se mete a la fuerza. Bueno, aquí vengo. Abran campo. A ver, ustedes. No, Él no. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Cuál es el lío acá? Él no es así. Jesús es muy distinto. Mateo 11:29 nos dice que Jesús es apacible, lo acabamos de ver aquí, ¿cierto? Yo soy apacible y humilde de corazón, ahí nos dice, Mateo 11:29. Pero también Mateo 12:20, para los que toman nota, Mateo 12:20 dice: no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Jesús trabaja de una manera muy distinta. ¿Sí? Dócil, gentil, amable. Isaías capítulo 40, versículo 11, hablando de Jesús, porque es un escrito de profecía,
Como un pastor que cuida a su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho, les da calor y guía con cuidado a las recién paridas. Esto hablando de cómo Jesús nos lleva a nosotros, nos pastorea a nosotros. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, muchos tal vez conocemos esta escritura también. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. En ninguna manera Jesús patea la puerta y dice, aquí vengo. Como tampoco se forzó para entrar a la barca. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo. Jesús no se mete a la fuerza a la barca a los discípulos. Entonces, si Jesús no se mete a la barca de esta manera, entonces, ¿cómo es que va él a entrar a la barca? ¿Cómo va a entrar él a la barca? Pues los discípulos lo recibieron voluntariamente. Tú eres discípulo de Jesús, invítalo a tu tormenta, a tu tempestad. No esperes tiempo innecesario. Él está ahí, listo y dispuesto para entrar a tu barca. Él está listo y dispuesto para calmar tu tormenta. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el efecto de cuando Jesús entra a la barca? ¿Listos? Versículo 21, al final, dice, y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigieron. ¿Cuándo? Enseguida. ¿Tuvieron que remar? No dice ahí eso. Enseguida llegó. Estaban por allá en la mitad del mar y enseguida llegó a donde se dirigían, a Capernaum. Y cuando tú invitas a Jesús a tu tormenta, ¿tú qué crees? ¿Que Él no va a hacer lo mismo? El omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, que Él no va a darte la solución inmediatamente. ¿Sabes qué? No, vamos a quedarnos aquí un rato más. Jesús se va a quedar ahí observando la tormenta. No, Él está ahí para calmar la tormenta. Él está ahí para guiarte en la tormenta, para cuidarte en la tormenta. Y se acabó la tormenta. Miren lo que pasa en el recuento de Marcos 6:51. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. ¿Él dijo algo? Aquí no dice eso, ¿no? Pero si quieren, vamos a Mateo capítulo 16. Mateo 16, que es el otro recuento. Perdón, 14. Y dice así. Versículo 32. Cuando subieron a la barca, en este momento ya llevaba a Jesús a Pedro de la mano, porque este es el mismo recuento que Jesús camina sobre el agua y invita a Pedro a caminar sobre el agua. Versículo 32. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Cuándo? Cuando subió a la barca. De nuevo, invita a Jesús a tu tormenta, invita a Jesús a la barca de tu vida, porque Él va a calmar las tormentas por las que estás atravesando. Solo Él puede quitarte de nuevo toda esa aflicción. Se acabó la tormenta. Al estar Jesús con ellos, los mares cesaron, el viento se tranquilizó y volvimos a la calma. Ya en este momento, ya no la foto aquella del atardecer, sino el mismo panorama, pero de amanecer, porque ya son, según el recuento en Marcos también, ya es la cuarta vigilia, de nuevo, las 6 de la mañana. Ya habían pasado todo este tiempo, de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana es la cuarta vigilia. 12 horas de tormenta, y Jesús, ¿cuánto tiempo necesitó para que se calmara? Un momento, un segundo exacto. Un segundo. Si el Señor te ha enviado o ha permitido una tormenta en tu vida y luego te ha acompañado en medio de esa tormenta para después rescatarte de esa tormenta, no, de ninguna manera vuelvas a las mismas condiciones. No vuelvas a las mismas cosas que causaron esa tormenta en primer lugar. Las tormentas están diseñadas para moldear nuestro carácter. Entonces, ¿en qué situación te encontrabas antes?
te encontrabas antes y entonces ¿a qué no debes regresar? ¿A qué no debes regresar para no sufrir de la tormenta de nuevo? Si no, la tormenta puede ser cíclica en tu vida. Y tal vez ya han habido de nuevo, como ya hemos dicho a un principio, tormentas cíclicas en tu vida. Tal vez es hora que tú digas, ok, aquí hay algo que el Señor quiere enseñarme, definitivamente. Y hay que hacer un giro en U, hay que hacer un 180 a tu situación, aprendiendo. A mí me gusta hablar de esta definición de la locura, lo he hecho en muchas ocasiones y tal vez para algunos ya lo que les voy a decir es familiar. Una definición de la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados distintos. Hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados distintos. No continúes en la locura, no continuemos en la locura. Más bien, digamos lo siguiente: Señor, esa tormenta casi me hunde, mi matrimonio casi se acaba, mi negocio casi se quiebra, a mis hijos casi los acaba el enemigo, por poco y pierdo todo. Ya me había echado a las petacas, ya había tirado la toalla, todo era tan oscuro e imposible que estaba dispuesto a que el viento y la marea acabaran con todo. Pero viniste en mi camino y me dijiste que fuera de buen ánimo. Dijiste que todavía estabas allí y me viste en medio de esto. Señor, reconozco que fuiste tú quien envió la tormenta y eres tú quien calmó la tormenta. Por lo tanto, no continuaré en ese curso ni un día más. ¿Cómo has afrontado las tormentas y las tempestades? ¿Tienes la suficiente fe para confiar en Jesús para afrontar las tormentas y las tempestades de una manera distinta? Te invito hoy a que le pidas al Señor que incremente tu fe para que hagas algo distinto y lo busques a Él para que Él calme las tormentas de tu vida. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias para comenzar tanto amor. Gracias porque dentro de ese amor sabemos está la paciencia. Gracias porque eres paciente para con nosotros. Gracias porque eres el Dios de infinitas oportunidades. Pero Señor, tampoco queremos ser aquellos que decimos que vivimos arrastrándonos por medio de tu gracia. No, queremos más bien caminar en victoria por medio de tu gracia, pero no caminar arrastrándonos por medio de tu gracia, Señor. No queremos a duras penas llegar a la meta. Queremos atravesar la meta corriendo y con todas las fuerzas y todo el ánimo. Señor, gracias porque hoy nos confrontas, hoy nos animas, hoy nos extiendes la mano aún, así como a Pedro que se estaba hundiendo porque le fallaba su fe. También a nosotros nos estás tendiendo la mano para regresarnos a la barca, pero para llevarnos en seguridad, instantáneamente. Gracias. Gracias porque has permitido momentos difíciles, dolorosos, amargos, aburridos, y que hoy, echando una vista en el retrovisor, vemos que no hemos aprovechado, Señor. Y queremos más bien ver de hoy en adelante las tormentas de una manera distinta, sabiendo de que tú estás obrando en cada uno de nosotros, que estás trabajando en nosotros, que nos estás preparando, que nos estás edificando, que aún en medio de la tormenta también nos estás utilizando, Señor, nos estás usando. Gracias te damos porque la clave eres tú. Y esto descarta la posibilidad de que nosotros hoy en día ya empecemos a buscar soluciones en cualquier otro lugar. En medio de la tormenta, tan pronto empezamos a ver que el viento se torna un poco más fuerte, que hay unas ráfagas leves. Ese tal vez es el momento para desde ya invitarte, Señor, ven, ven.
y no esperar a que más bien el bote ya tenga grietas y el agua esté entrando. Perdónanos por haber muchas veces querido tomar medidas nosotros mismos. Y lo que hemos logrado es más bien empeorar la situación. Queremos ver milagros, Señor, no para ser beneficiados de una manera u otra, sino más bien milagros en el que tú calmas tormentas locas para que muchos te vean a ti, Señor. Que podamos ser instrumentos en tus manos en este sentido también, que cuando la gente nos vea a nosotros, diga, wow, cuando Alex estuvo atravesando esa tormenta, definitivamente alguien o algo especial le estaba sosteniendo y alguien o algo especial lo llevó al otro lado, sano y salvo. Que te vean a ti, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos y oramos todo esto en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.